Buenas a todos, saludos en este nuevo podcast, en este nuevo ratito de historia. Hoy nos vamos a ir a la Segunda Guerra Mundial para hablar de España. Ya habréis escuchado, nunca mejor dicho, episodios en los cuales he hablado, podcast, de la Segunda Guerra Mundial, bueno, de la neutralidad española, las reuniones diplomáticas, Hitler, Franco, pero hoy nos vamos al plano estrictamente militar. Hoy vamos a hablar de la llamada Batalla de Krasny Bor, sucedida en febrero del año 1943. En esta fecha, la División Azul, la 250 División de Infantería Alemana, calificada, encuadrada en el ejército alemán con ese número, y a los que el propio Hitler calificó como una banda de andrajosos ante los cuales había que cuadrarse, protagonizaron una acción defensiva quizás de las más difíciles llevadas a cabo por un ejército en un país neutral, aunque España era no beligerante, pero bueno, apoyaba al eje totalmente hasta casi el final de la guerra, contra las tropas soviéticas. Nos vamos a Krasny Bor, una pequeña población situada a unos 20-25 kilómetros de Leningrado, la actual San Petersburgo, donde en torno a 4.500-5.000 hombres de esta división azul harían frente a más de 40.000 soldados soviéticos apoyados por carros, aviones y elementos blindados, ¿vale? De este modo, una catástrofe que se preveía, una situación que se preveía catastrófica para las tropas al eje, se convirtió en una aplastante derrota soviética, ya que frenaron la ofensiva y defendieron esta vía férrea importante entre Leningrado y Moscú para que siguieran manos del eje. Esta división azul fue dada por Hitler a los responsables del Frente Norte para que asediaran Leningrado y para que lucharan en ese sector. Al mando de esta división se encontraba el general Emilio Esteban Infante, uno de los mejores militares españoles de la época, junto con Agustín Muñoz Grande, era un hombre apreciado por Hitler, que incluso pensaron en que sustituyera a Franco durante un breve tiempo, ¿de acuerdo? Y fue condecorado por él también. Era miembro de la Academia Militar de Toledo y veterano de la batalla de Brunete y Teruel. Bien, la situación militar, ¿cuál era? Los soldados españoles se encuentran arropados en la retaguardia por el general alemán Georg Lindemann, que estaba al mando de combatientes nacionalistas estonios, lituanos, independentistas flamencos, aparte de soldados alemanes. Era un crisol, un conjunto de soldados de un montón de países de la Europa del Este, y en este caso de España. Los soldados iban armados con fusiles ligeros, vestidos con uniformes nazis, uniformes alemanes que llevaban estandarte y bandera española, y enfrentados a unas duras condiciones climáticas. A miles de kilómetros de su tierra, estos hombres, muchos de ellos, luchaban en una guerra que nada tenía que ver con ellos. Como ya he dicho, estaban integrados en la 250ª División de Infantería de la Wehrmacht, los divisionarios, como se les conoce. Resistieron oleadas y oleadas de tropas de infantería soviética, docenas de blindados y piezas de artillería. Cabe decir que muchos de estos hombres se enrolaban para purgar, no deuda, pero sí para, habían luchado en el bando republicano, habían sido combatientes del bando republicano, o sus padres o su familia, y al igual que el Cid, en un capítulo que luchó en nombre de su padre, ya que su padre era muy mayor, pues muchos de estos hombres se enrolaban para que se les perdonaran sus llaves, las ideas políticas, o su militancia en el bando gubernamental. Un ejemplo claro de ello es el cineasta Luis Buñuel, cuyo padre, si no me equivoco, fue gobernador de Valencia, o estuvo en el gobierno civil de Valencia, y purgó, entre comillas, su pecado, entre comillas de nuevo, porque eso no puede ser pecado, tener unos ideales políticos, luchando en la División Azul, y sobrevivió para, convertirse luego en el gran director que fue. Creo que también estuvo Berlanga, estuvo, en fin, varios, y por supuesto varios altos mandos del franquismo que lucharon aquí, siendo un poquito más jóvenes. Pero eso es una pequeña anécdota. Bien, seguimos. El Estado Mayor Soviético, a iniciativa del propio Stalin, pues había puesto en marcha la llamada Operación Estrella Polar. ¿Cuál era el objetivo de esta operación? Dar un golpe definitivo al grupo de ejércitos norte. Había 3 grupos, norte, centro y sur, creados para la toma de Leningrado y la captura del sector norte de la Unión Soviética. Este cuerpo estaba desplegado en torno a Leningrado y esperaban infligirle una derrota similar a que sufrieron los alemanes en Stalingrado. Llegamos al 10 de febrero de 1943. A las 7 menos cuarto de la mañana, el Ejército Rojo lanza una gran ofensiva.
las más de 1000 piezas de artillería que tenían situadas cerca de Leningrado, en la localidad de Kolpino, abrieron fuego contra las posiciones defendidas por los combatientes de la División Azul durante casi 2 horas, en las cuales cayeron más de 30.000 proyectiles defendidas por el batallón de reserva móvil número 250, apodado, no sé por qué, el motivo, apodado Tía Bernarda. Bueno, los nombres de los regimientos españoles, pues bueno, son, como ya sabéis, castizos, populares. Tía Bernarda, el Agustini, bueno, no tiene ese nombre, pero por poneros un ejemplo. Había otro que ahora nombraré, que es el Pimentel, también está el Castilla, Sanjurjo, bueno, nombres españoles, claro, pero que suenan graciosos en el término militar, en este caso Tía Bernarda, ¿vale? Y convirtieron el paisaje en un campo lleno de cráteres, heridos y fallecidos. Los soviéticos, convencidos de que aquel bombardeo pues había acabado con cualquier tipo de resistencia, y cualquier persona normal lo creería, pues avanzan con más de 30.000 hombres, apoyados por medio centenar de tanques, hacia las posiciones españolas, listos para, bueno, capturar a los heridos, rematar a los que se resistan y, bueno, tomar el terreno. Pero los españoles estaban agazapados en el interior de los cráteres abiertos por los obuses, montaron sus ametralladoras, sus armas y comenzaron a disparar todo lo que se movía, aprovechando que los atacantes soviéticos avanzaban en hileras cerradas y a sabiendas que los carros de combate no podían atravesar las vastas zonas pantanosas y los cráteres que habían generado los bombardeos porque se caían, y ahí ya era totalmente inútiles. Los francotiradores los francotiradores soviéticos contraatacaron y abatieron a casi 100 españoles. Pero el avance de los soviéticos era desorganizado y empezaron a caer como moscas bajo el fuego enemigo. Los soldados españoles se vieron entonces capaces de detener a los blindados soviéticos y un capitán llamado Ruiz de Huidobro empezó a gritar para enardecer a sus hombres: que somos españoles, que esto no es nada, que por aquí no pasan. ¿Qué ocurre en este momento? Pues que la División Azul se viene arriba, los combatientes se vienen arriba, y empiezan a matar soviéticos, literalmente y vulgarmente, como se dice, por un tubo. Disparan a todo lo que se mueve, las ametralladoras y las armas estaban intactas, por lo cual la cadencia de fuego era muy, muy rápida. Pero la División Azul recibe un golpe muy violento en un búnker, conocido como el sector de la Cresta, que estaba custodiado por 40 hombres. Con los blindados circulando por las calles de la localidad de Krasnivor, los defensores españoles redoblan sus esfuerzos y logran causar muchas bajas a los atacantes. Como ejemplo, un cabo de la unidad de zapadores, llamado Antonio Ponte, quiso impedir que los tanques llegaran hasta el edificio que hacía la veces de hospital y de polvorín, el arsenal de los españoles, y se acercó hasta uno de los blindados con una mina en la mano. Pero al intentar adherir la bomba que portaba el carro de combate, esta se desprendió debido a que la pintura de la chapa estaba resbaladiza. A sabiendas que iba a morir, el soldado activó igualmente el artefacto y se inmoló, haciendo volar el carro en pedazos. Por aquella acción le concedieron la cruz laureada a San Fernando a título póstumo. Esto sale también en Salvar al soldado Ryan, en la batalla final, en ese pueblecito francés, cuando con un soldado aliado va a poner un calcetín relleno de explosivo en un tanque y explota, porque no le da tiempo a ponerlo, ¿vale? Otro acto lo llevó a cabo el capitán Jesús Andújar, quien junto a su compañía se lanzó a lo largo y ancho de las calles de Krasnivor para intentar recuperar las posiciones perdidas. Durante su avance pudo rescatar a unos compañeros que habían sido apresados por un destacamento ruso, que poco después fue aniquilado en una lucha cuerpo a cuerpo. Este capitán Andújar resultó gravemente herido en Krasnivor e incluso lo dieron por muerto, hasta que sus compañeros lograron localizarlo y llevarlo al hospital de campaña, donde en la actualidad el hospital de campaña estaba en la localidad, en el sector de Mestelevo, donde en la actualidad hay un cementerio que acoge a muchos de los que murieron ese día, ¿vale? A pesar de que los soviéticos sufrieron grandes pérdidas en Krasnivor, bueno, eran más, por lo cual lograron, como el Álamo, pueden causar mucha baja, pero lograron superar las líneas españolas casi hasta desintegrarlas. Pero, bueno, en esta lucha cabe decir que, por ejemplo, el regimiento de infantería Pimentel, como os he nombrado antes, fue aniquilado por completo. Otras 3 compañías fueron prácticamente destruidos durante los violentos choques que tuvieron en este lugar, que sucedieron, y tras 9 horas de lucha sin ningún tipo de apoyo, el ejército rojo soviético se encontraba a punto de romper definitivamente las líneas enemigas. En ese momento, los bombarderos y cazas de Stuka, la Luftwaffe, aparecieron de manera inesperada y empezaron a destruir, a apuntar y a liquidar a los soviéticos que no tenían aviación para contrarrestarlo. En este momento, pues en esta circunstancia, la noche del 10 al 11 de febrero del 43, los soviéticos logran resistir el empuje de la División Azul, al mando de general Esteban Infante. Pero el ejército rojo encajaría de nuevo un número elevado de bajas entre sus filas.
Ello obligó finalmente a Stalin a ordenar a sus hombres que se retiraran, dando por concluida y fracasada la operación Estrella Polar. Al día siguiente, el ejército rojo se situaba a 6 kilómetros de Krasnivor, en la línea de frente. Las bajas españolas fueron más de 3.000 y más de 1.500 hombres resultaron heridos. Por su parte, las bajas soviéticas se estiman entre 9 y 11.000 hombres. Pero, perdón, la asistencia de esta división al sur no tuvo mucho más recorrido, siendo, finalmente disuelta el 17 de noviembre de 1943 debido a las presiones que los aliados ejercieron sobre la España de Franco. Los últimos divisionarios, miembros de esta unidad, regresarían a España liberados ya por los soviéticos, que habían caído prisioneros en el barco liberiano Semiramis, al puerto de Barcelona. Tenían también una unidad aérea llamada la Escuadrilla Azul, que uno de los fallecidos, si la memoria no me falla, que creo que no, fue el hijo del primer alcalde franquista de Madrid tras la guerra civil, y poco a poco fueron trayéndolo. Franco fue reduciendo, España fue reduciendo el número de exportaciones a Alemania de material, de wolframio, de tungsteno, bueno, de todo lo que hacía falta para la guerra, por mediación, porque él veía que la guerra estaba perdida y porque los británicos también, Winston Churchill, pues repartía dinero entre los generales franquistas, unos 13 millones de libras de la época, para que convencieran a Franco de que se quitara un poquito del medio. Eisenhower le mandó una carta diciendo que nada tenía que temer si no se metía en el norte de África, en esa zona, y Franco sustituyó, como curiosidad, los retratos de Franco y Mussolini de su escritorio por los del Papa y los del presidente portugués Oliveira. Es decir, ya poquito a poco te ibas quitando de en medio, sabiendo que eso ya no tenía mucho más recorrido, puesto que la guerra estaba definitivamente perdida para los alemanes y era cuestión de tiempo que llegaran a Berlín, como así hicieron los soviéticos en mayo del año 45. Bien, pues hasta aquí hemos llegado, esta pequeña historia, esta pequeña batalla, la última gran batalla de la División Azul en territorio soviético. Espero que os haya gustado, espero que me leáis mucho, que escuchéis muchos podcasts, mucha radio, que os culturicéis, que viajéis y sobre todo que disfrutéis de la vida, que en suma y en definitiva estamos en ella para esto. Nos vemos en la próxima entrega, cuídense, disfruten y sobre todo lean, aprendan, viajen y no dejen de ser curiosos, que eso es una de las mejores señales de que estamos vivos. Hasta la próxima.